paz del Señor, Dios le bendiga. Bueno, vuelvo a avisar, mañana a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos con todos los que trabajan en la obra del Señor y vamos a estar compartiendo ya la palabra del Señor en esta noche. Amén. Dando gracias a Dios por los preliminares. Y bueno, usted sabe cómo está nuestra tierra, cómo está nuestro país, ¿no? Estamos en una convulsión, en un caos económico, social, político, y pensaba mientras venía para acá, para la iglesia, que así como está nuestro país, se encuentra el mundo entero, ¿no? Y no solo el mundo, las diferentes naciones están en la misma situación, la mayoría, la gran mayoría, sino que el ser humano también está en ese caos, ¿no? Las familias, las personas. Creo que todos estamos, esto es una figura de lo que está pasando en el hombre, en el corazón del hombre, ¿no? Estamos así, estamos en la confusión, sin rumbo, sin un propósito, no sabemos qué va a ser mañana, en una incertidumbre completa, ¿no? Que en nuestro país a lo mejor se manifiesta de la manera que lo estamos viviendo, ¿no? Con todo este alboroto que estamos teniendo en la sociedad, en el país, con protestas, con la gente en la calle, con reclamos, con la justicia por un lado, los políticos por otro, la economía que no se sabe, la inflación, no se sabe los valores cuando vamos a comprar. Es impresionante, productos que empiezan a faltar. Bueno, ya hemos vivido, ¿no?, estas etapas y sabemos de qué se trata, ¿no? Tenemos alguna experiencia. En años anteriores nos ha pasado. Pero todo este caos que no consigue tomar un rumbo tiene que ver con la situación del hombre, ¿no?, delante de Dios. Y estaba escuchando atentamente los hermanos que hablaban de las batallas, de la guerra. Bueno, a mí no me gusta mucho entrar en ese tema porque algunas ramas del cristianismo han mistificado el tema de las guerras, ¿no? Tales así que le llaman guerras espirituales. Y bueno, hay algunos que dicen pelear estas guerras y hay un enemigo invisible, algunos hasta utilizan algunas armas invisibles. He conocido congregaciones donde hay alguna persona que agarra una espada invisible y comienza a cortar, comienza a batallar en el aire. Entonces, tampoco creo que es correcto este misticismo, ¿no?, que ha entrado, vuelvo a decir, en algún área del Evangelio, pero sí también no podemos desconocer que tenemos batalla, que enfrentamos batalla y que hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. Yo digo, no puede mucho el hombre intervenir en esta guerra porque es una guerra que comienza en el principio de la humanidad, en el principio del universo. Cuando aquel arcángel de luz llamado Lucifer se revela y la tercera parte de los ángeles le acompañan en esa rebelión y son echados del cielo, ¿no? A partir de ese momento ha comenzado esa confrontación que lleva siglos y que va a durar hasta el fin de los tiempos, hasta que Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque dice que aún los cielos que conocemos y la tierra que conocemos van a pasar con gran estruendo, las cosas que vemos van a ser desechas y Dios va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva. Hasta ese momento, esta confrontación que lleva siglos no va a terminar. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Nosotros tenemos
vuelvo a decir, batallas que no son las batallas antiguas, donde se peleaba cuerpo a cuerpo, ¿no? Hoy las batallas modernas, estamos teniendo una allí en Rusia y Ucrania, ¿no? Una de las más recientes. Y sabemos que ya casi no hay confrontación cuerpo a cuerpo, no simplemente, ¿no es cierto?, desde una sala de comando se disparan los misiles a blancos objetivos que en el territorio enemigo, y estas son las batallas modernas donde ya no se pelea cuerpo a cuerpo como eran en los días bíblicos, que las armas eran rudimentarias, era una espada, era un escudo, eran arco, flecha, una lanza, ¿no? Esa es la manera de pelear y tenían que enfrentarse hombre con hombre. Hoy, vuelvo a decir, todo está tecnificado, todo está, ¿no es cierto?, en una manera tan avanzada que generalmente las tropas no se encuentran, ¿no? Todo es teledirigido, ¿no es cierto?, manipulado desde un centro de control. Pero las batallas espirituales siguen existiendo y sigue habiendo, y el pueblo de Dios tiene que ver con esos enfrentamientos. A esto es parte de la vida. Por eso el Señor se presenta como Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Se presenta también como varón de guerra. Habla mucho la Biblia de las guerras. Yo me recordaba cuando Abigail se fue a entrevistar con David y le fue a honrar, ¿no? Porque el marido le había despreciado, y Abigail fue a honrar a David, y una de las cosas que le dice en reconocimiento: yo sé que tú peleas las guerras de Dios. Esa era, ¿no?, la fama que tenía David, de ser un hombre que peleaba las guerras de Dios. Y bueno, todo cristiano, todo aquel que abraza la fe en Cristo, va a tener que pelear las guerras de Dios. Vuelvo a decir, no con espada, no con escudo, no con misiles, pero sí va a tener enfrentamientos en la vida, va a tener batallas en la vida, que toda la Biblia habla. Tan es así que la Biblia dice que el cristiano es soldado de Cristo. Decía Pablo que el que milita, ¿no?, en las filas de la fe no se enrieda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, cuando abrazamos la fe en Cristo, nos alistamos en las tropas del Señor, somos soldados de Cristo, ¿no? Y por eso Pablo hablaba de que Timoteo, su discípulo, debía pelear la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, le aconsejaba a su discípulo. Y Pablo mismo, terminando su carrera, él decía: he peleado la buena batalla, ¿no? Habla mucho la Biblia de estas batallas que hoy, ¿no es cierto?, se desarrollan en el seno de nuestro hogar, en el seno de la familia, en las sociedades, en la vida cotidiana. Estamos siempre enredados en esas batallas. Todo el mundo tiene que pelear esas batallas de la vida, ¿no? Y vuelvo a decir, como escuchamos los preliminares, muchas veces, ¿no es cierto?, el campo, la arena de esa batalla es nuestra propia casa, nuestra propia familia. Hoy los matrimonios están siendo amenazados como nunca antes, las familias están siendo amenazadas como nunca antes, atacadas como nunca antes en la historia, porque la vida moderna, la demanda de la vida moderna, la situación social ataca la familia, ataca a nuestros hijos, ¿no? Y tenemos esos enfrentamientos que ya en la historia, escuchábamos hoy, David tuvo con su propio hijo, uno de los hijos que más amaba y que de repente se levantó para conspirarle el trono, ¿no? Y tuvo, incluso el hijo lo persiguió para matarlo, para eliminarlo, ¿no? Una cosa imposible que uno puede decir: esto no pasa.
Sin embargo, todos los días en las familias tenemos ese tipo de batalla, mayor o menor medida, pero tenemos ese tipo de batalla. Yo quiero que lea conmigo en el libro de Santiago, capítulo 4, que habla también el apóstol Santiago de este tema, ¿no? Vuelvo a decir, no en el misticismo de pelear una batalla invisible como han entrado en algunas congregaciones, ni tampoco en la ignorancia de no admitir que la vida es en sí mismo una batalla, ¿no? Y decía Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Capítulo 4, y los pleitos entre vosotros. Está dando por sentado que el ser humano, ¿no?, tiene que desarrolla batallas y guerras. No, está dando por sentado porque está diciendo de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestro miembro, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Está diciendo Pablo de dónde vienen las guerras, de las ambiciones humanas, del corazón del hombre. Alguien dijo, el corazón del hombre es un campo de batalla, porque en el corazón del hombre se desarrollan las pasiones, los deseos, las codicias, las envidias. Ahí es el campo de batalla más sangriento que hay, es el corazón del hombre. Y Santiago está dando por sentado esto, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen? De las codicias que combaten, de las pasiones que combaten dentro de nosotros mismos. Porque codiciamos, porque envidiamos, porque deseamos tener cosas y muchas veces no las alcanzamos. De ahí vienen las batallas y las guerras. Y tenemos en este último tiempo, alguien decía con el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, alguien decía, en cierta forma, es una guerra mundial, porque ha involucrado indirectamente a todas las naciones del mundo, por la economía, por las exportaciones, por el combustible, por los alimentos, por lo que fuera. Pero dice que esta confrontación que ocurre allá en un lugar alejado del mundo involucra a todas las naciones. Porque por la globalización, por la conexión que hay comercial entre los países, dice que toda la mayoría de las naciones entraron en inflación. Naciones que no conocían la inflación empezaron a tener en su economía y todos argumentan que es por esa guerra en aquella parte de Europa. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Una guerra que involucra a todos y bueno, las guerras de la sociedad, las guerras familiares, de las codicias, de las envidias, de las pasiones humanas, involucra a todo, creyente o no creyente. Hay tantos matrimonios cristianos que están fracasando, familias cristianas que están teniendo quiebres, rupturas, contiendas que en otras generaciones no se conocían. Parecía que ser cristiano era tener una cierta cobertura y no entrar en esos campos, en esas arenas. Pero hoy ninguno está ajeno, ninguno está fuera. ¿No? Todos en alguna manera entramos en esos combates. Combates cuando nuestros hijos comienzan a crecer, salen a la escuela, salen a trabajar, salen a la vida. Se encuentran con muchas cosas que no están dentro de la casa porque no le hemos dado esos valores, no le hemos dado esa orientación, pero fuera de la puerta de casa para afuera se encuentran con todo eso, compañeros, amigos, compañeros de escuela, maestros de la escuela, profesores, si va a trabajar algún compañero de trabajo, y todo eso vuelve a casa, ¿no? Hoy la mujer
trabaja y se pone a la altura del hombre. Sabemos del empoderamiento de la mujer, el feminismo, todo eso que ha colocado a la mujer en un nivel de igualdad con el hombre. Bueno, yendo contra la palabra misma del Señor, porque la palabra del Señor, y hay roles para la mujer, hay roles para el hombre y hay roles para los hijos, pero en la sociedad todo eso se mezcló, se diluyó y hoy, bueno, la igualdad, la competencia, la mujer compite a nivel laboral y tenemos muchos matrimonios cristianos que si no naufragaron, están luchando para mantenerse a flote. Están luchando para no hundirse en el fracaso, en el caos, en el naufragio. Gloria al nombre del Señor. Y eso, escuchábamos los preliminares que debemos pelear, que debemos desarrollar hasta terminar la carrera, hasta salir de este mundo e irnos a la presencia del Señor. Pero tenemos que batallar y tenemos que hacerlo legítimamente. Usted es un arco y una flecha, pero son armas espirituales que tenemos en nuestras manos, que el Señor ha dejado en nuestras manos para enfrentar esas batallas, ¿no? La palabra del Señor, la oración, la fe en Dios, la confianza en las promesas de Dios. Bueno, todas armas que funcionan cuando las usamos legítimamente en esas batallas. Y debemos batallar hasta que termine nuestra carrera. Nunca va a descansar mientras estemos en este mundo. Lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que lea conmigo en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Uno de los discípulos amados del Señor, llamado muy joven a ser un seguidor de Cristo. Estoy hablando de Juan, hermano de Jacobo, dos hermanos que fueron llamados, que eran pescadores y fueron llamados al discipulado. Ahora estamos encontrando un Juan ya en su vejez, más de 90 años, escribiendo la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Capítulo 1, encontramos en el versículo 9, que dice: y a Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que se llama Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí está recibiendo una revelación del Cristo glorificado. Alguna oportunidad vamos a predicar de esto, pero me voy a quedar en este versículo cuando Juan, ya anciano, recibe esta revelación, exiliado por causa de la palabra y del testimonio de Cristo. Había sido exiliado en una isla llamada Patmos, que era una isla para los condenados, una isla donde la mayoría tenía que hacer trabajo forzado. Era como teníamos acá en algún tiempo la isla Martín García, donde se mandaba a los presos políticos, se les confinaba en ese lugar. Bueno, así era aquella isla, un lugar para los condenados políticamente, e iban a ser desterrados en ese lugar. Bueno, estaba Juan, le tocó en su vejez ser desterrado. Dice, ¿por qué? Por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No estaba allí por delincuente, no estaba allí por agitador político, no estaba allí por conspirar, estaba por predicar el evangelio, que en aquel tiempo era prohibido por las autoridades y penalizado por la ley. Entonces muchos eran encarcelados en las cárceles romanas, otros eran martirizados, eran, ¿no es cierto?, torturados. Bueno, no sé si por la edad a Juan le tocó ser confinado en esa isla. En esa isla
él va a recibir la revelación de Apocalipsis, que la transcribe para nosotros y la tenemos en la Biblia. La revelación del Señor Jesucristo se llama. Va a tener allí, ¿no es cierto?, la revelación de las cosas que iban a suceder en el futuro, de las cosas que estaban sucediendo y de las cosas que habían pasado. El Señor le va a revelar y le va a decir: escribe las cosas que eran, las que son y las que serán después de esta. Gloria al Señor. Le revela al Señor la situación que estaban viviendo, incluso las iglesias. Y Juan lo transcribe y tenemos nosotros la revelación en nuestras manos. Pero fíjese cómo él se presenta. No se presenta como apóstol, no se presenta como reverendo ni profeta. Se presenta como Juan, vuestro hermano, ¿no? Él se presenta como uno más en las filas de los soldados de la fe, de los soldados de Cristo. Juan, vuestro hermano, dice participante. Es decir, que él tenía parte en tres cosas. Y en esas tres cosas, todo el que quiere servir a Dios va a participar. Decía Juan, participante en la tribulación. Comienza destacando en primer lugar que él participaba, compartía la tribulación. Lo que escuchábamos en los preliminares, que dijo Jesús para los discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Estamos en el mundo. Y mientras estamos en el mundo, tendremos aflicción. Tendremos batalla. Tendremos guerras. Tenemos que enfrentar esas cargas de la vida que se llaman tribulación, angustia. ¿No? Y dijo Juan: soy participante de la tribulación. ¿No? Hoy se predica un evangelio de éxito, de prosperidad, de, ¿no es cierto?, tener una cobertura, parece especial, de bendición. Y el evangelio de la Biblia habla de angustia, de tribulación, de batallas. Dios mismo se presenta como Jehová de los ejércitos. Los hombres de Dios, ¿no es cierto?, pasaron por muchas aflicciones. Y dice la palabra que es necesario que por muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. En el mundo tendréis aflicción. No hay promesa de que no vamos a pasar, de que no vamos a tener, ¿no es cierto?, situaciones, crisis, que no vamos a pasar dificultades. No hay promesa, al contrario. Jesús advirtió que íbamos a tener aflicciones. Entonces, cuando está pasando una aflicción, está siendo participante, como decía Juan, de la tribulación. Juan participaba de la tribulación que muchos cristianos han pasado y están pasando ahora mismo. Quizás usted que está esta noche acá está pasando alguna aflicción, alguna tribulación. Pero siéntase bienaventurado, porque el Señor te ha dado las herramientas para enfrentar esa batalla, esa dificultad. Cuando no tenemos a Dios, no tenemos ningún elemento para enfrentar las situaciones de dificultad. Pero cuando lo tenemos a Dios, tenemos la ayuda, el sostén, el respaldo, la compañía del Señor en esas situaciones. Yo estaré contigo, dijo el Señor, hasta el fin del mundo. Él ha prometido acompañarnos, no dejarnos solos. No nos prometió librarnos de tribulación y de aflicción. Pero sí prometió estar con nosotros. Sí prometió renovar nuestra fuerza. Sí prometió pelear por nosotros. Porque por eso se presenta como Jehová de los ejércitos.
Él peleaba por el pueblo de Israel. Israel tenía que enfrentar sus batallas literales, pero con la confianza que Jehová peleaba con ellos, que Jehová le daba la victoria una y otra vez de sus enemigos. Y lo mismo es la promesa de Dios para el creyente hoy. Hay aflicción, hay tribulación, somos participantes de esa tribulación, pero también decía Juan, participantes de la tribulación y de el reino. No un reino futuro. El reino de Dios, cuando hemos creído, hemos sido hechos ciudadanos del reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios. Así como somos participantes de la tribulación, de la aflicción que hay en el mundo, también somos participantes del reino, somos ciudadanos del reino. Alabado el nombre de Dios. Y Juan se presentaba, la credencial de Juan era esta: soy participante, yo Juan, hermano, con ustedes, participante de la tribulación, pero también del reino. Gloria al nombre del Señor. Y esa es la esperanza, que un día dejaremos atrás este mundo, este valle de lágrimas e iremos a nuestro hogar, iremos a la presencia de Dios. Dejaremos atrás la aflicción para entrar en el gozo del Señor. Pero tenemos que, mientras vivimos en esta tierra, tenemos que batallar. Tenemos que ser fieles soldados de Cristo y pelear las batallas de la fe. Gloria al nombre del Señor. Participantes de la tribulación, del reino y de la paciencia. Porque si no tenemos paciencia, vamos a perder la esperanza, vamos a perder la fe. Vamos a perder la corona que hablaban los hermanos. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Para eso es necesaria la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Y cuando vienen esas batallas a nuestra vida, tenemos que enfrentarlas con valentía y con paciencia. No podemos retroceder. La palabra de Dios dice, no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que somos fieles para ganancia del alma. No retrocedemos. El que retrocede es el cobarde, el temeroso. En Apocalipsis, Dios le mostró a Juan que en el reino de Dios no van a estar los cobardes ni los temerosos. Como no van a estar los adúlteros, los hechiceros y los brujos y los idólatras, pero tampoco van a estar los cobardes y los temerosos. Alabo el nombre de Dios. El soldado no puede en la batalla mostrar cobardía, porque rige para los ejércitos que van a la guerra la ley marcial. Y la ley marcial es que si algún soldado, ¿no es cierto?, muestra cobardía, el superior puede ejecutarlo en el frente de batalla, porque arriesga toda la compañía, arriesga todo el batallón. La misma ley de Dios establecía que si había, cuando iban los ejércitos a la batalla, si había algún soldado temeroso, apocado, ¿no? Cobarde, que no se le llevara a la guerra, que se quedara en la casa, porque iba a contagiar ese temor, iba a opacar el corazón de sus compañeros, iba a contagiar, ¿no?, su cobardía a los compañeros. Y en la batalla esto es tremendamente peligroso cuando hay alguien que se acobarda. Por eso dice Apocalipsis, los cobardes no van a estar en la presencia de Dios, los temerosos tampoco. Porque hay que ser valiente para enfrentar las dificultades. Gloria al nombre del Señor. Hay mucha gente que cuando viene una dificultad en su vida se deprime. Mucha gente baja los brazos. Mucha gente se angustia al punto de quedar casi inactivo, de no saber qué hacer. Gloria al nombre del Señor.
Cuando conoces las cosas de Dios, Dios te da valor, Dios te da coraje, Dios te renueva la fuerza para enfrentar las dificultades que vengan. Sean en el matrimonio, sea en la familia, sean los hijos, sea en la economía, sea en la salud, sea en la sociedad, lo que te toque enfrentar, gloria al nombre de Dios, esa es tu batalla. Y esfuerza, decía David, esfuerza nuestras manos para la batalla. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere esforzar tus manos para la batalla que tienes que enfrentar. Gloria al Señor y enfréntala con valentía en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, porque esas aflicciones están pasando todos los hijos de Dios en el mundo entero. Estamos viviendo el último tiempo. Cristo está a las puertas para llevarse la iglesia. Esto es palabra de Dios, eso tiene que suceder, esto va a suceder. Por eso el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Preguntó el Señor a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre vuelva a su segunda venida, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Sabe qué más dijo el Señor? Que por causa de los escogidos los días serían acortados. Porque si los días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Ninguno se salvaría. Todos se debilitarían, todos retrocederían, todos bajarían los brazos. Por causa de los escogidos, dijo el Señor, los días se van a acortar. El Señor va a acortar el tiempo de su regreso. Porque si no, ninguno sería salvo. Eso nos habla del grado de dificultad que vamos a enfrentar en los últimos días. No va a ser fácil, va a ser solo para los valientes. Por eso también Juan, escribiendo a las iglesias en Apocalipsis, decía una y otra vez, el que venciere. Aquel que venciere, ese será mi hijo. Aquel que venciere heredará todas las cosas. El que venciere se sentará en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. El que venciere, yo le daré un nombre nuevo y escribiré su nombre en la ciudad de mi Dios. Pero la promesa era para los vencedores, no era para los derrotados. No hay promesa para el derrotado. Gloria al Señor. ¿Y por qué te hablo esto en esta noche? Gloria. Porque hay muchos hijos de Dios derrotados. Muchos hijos de Dios vencidos. Gloria al nombre del Señor, que se rindieron, que enarbolaron la bandera blanca de rendición. Estos derrotados no tiene Dios promesa para ellos. La promesa es para los vencedores. Y vuelvo a decir, no peleamos contra los filisteos, ni contra los gabonitas, ni los cananeos. Hoy peleamos contra poderes espirituales. Decía Pablo escribiendo a los Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ya no luchamos con espada y escudo. Pero la lucha final de los últimos tiempos va a ser la lucha más cruenta desde la historia de la humanidad. Decía Juan en la revelación de Apocalipsis que si la sangre derramada se pudiera juntar, llegaría al freno de los caballos. ¿Cuál es la altura del freno de los caballos? Metro 10, metro 20. La altura del freno de los caballos. Allí llegaría la sangre si la sangre se pudiera juntar. Porque vuelvo a decir, no va a ser sangre literal. Pero las batallas van a ser cruentas. Gloria al nombre del Señor. Van a ser crueles. No va a haber compasión. Porque el enemigo sabe que tiene poco tiempo. El diablo sabe que los días de él están contados en la presencia de Dios. Y por eso descendió sobre la tierra con furia.
para arrastrar a cuantos pueda para el infierno, para cargarse a cuantos pueda para el infierno. Por eso escapa de las manos del enemigo y ponte en las manos del Señor. Alabado el nombre del Señor. Escapa por tu vida. Gloria. Fue el mensaje que recibió aquel hombre llamado Lot en Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles le sacaron de los juicios que venían. El mensaje que le dieron: escapa, corre por tu vida, no te detenga, no pare, no mire detrás de ti, escapa hacia el monte de Dios. Esa era la orden que recibió aquel varón con su familia. Alabo el nombre del Señor. Y es exactamente igual hoy. Estamos aquí no porque nos gusta el ambiente, no porque nos agrada la música, no porque es un lindo lugar para hacer amistades. Estamos acá porque estamos escapando por la salvación de nuestra alma. Estamos acá porque estamos salvándonos de la condenación. Estamos escapando de la condenación. Alabo el nombre de Dios. Entonces vale la pena pelear cualquier batalla que se nos presente. Vale la pena enfrentar cualquier enemigo que se nos ponga en el camino. Vale la pena, porque la recompensa, la salvación de nuestra alma. Alabo el nombre de Dios. ¿Qué dará el hombre por su alma?, dijo el Señor. ¿Qué dará el hombre por su alma? Gloria al nombre del Señor. Y estamos acá por la salvación de nuestra alma. Entonces pelea las batallas que tengan que pelear, sean familiares, sean matrimoniales, sean económicas, sean en tu físico. Gloria al Señor, en tu mente. Sean tus pasiones. Santiago decía: esas guerras, ¿de dónde vienen? De sus pasiones. Y a veces tenemos guerras que no es ni siquiera con los que nos rodean, son guerras internas. Son batallas internas, donde nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Alabo el nombre de Dios, porque como decía el apóstol San Pablo, ¿no? Deseo hacer las cosas de Dios, pero encuentro una ley dentro de mí que se revela, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Encuentro dentro de mí, Pablo sabía de esa batalla interior, personal. No era con nadie, porque hay algunos que a lo mejor dice mi esposa, otro dice mi marido, alguno puede decir mi familia, mis hijos. Pero hay mucha gente que batalla consigo mismo. Alabo el nombre de Dios. Su peor enemigo es su propia persona. Gloria al nombre. El combate es en su interior. Gloria al nombre del Señor. Quiere hacer la voluntad de Dios, pero encuentra una ley que se levanta, que le lleva a hacer lo que no quiere hacer. Gloria al Señor. Decía el apóstol, contándonos de esas batallas interiores: oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alabo el nombre del Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él reconocía que el peor enemigo era él mismo. Alabo el nombre de Dios. Gloria al Señor. Son batallas también cruentas. Son batallas difíciles. Gloria. Algunos logran vencer. Dios le bendiga a los que logran vencer ese enemigo. Pero hay muchos que han sido derrotados. Alabado el nombre de Dios. No seas un derrotado. Conviértete en un vencedor. Gloria al Señor. Dios te dio herramientas, Dios te dio armas para poder ser un vencedor, para poder lograr la victoria. Gloria al Señor. Con lo que te rodean o contigo mismo. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Yo no sé, gloria al Señor, cuál es la arena, cuál es el valle a donde te toca hacer estos enfrentamientos. No sé en qué arena te toca.
Hay algunos que le ha tocado en los matrimonios. Alabo el nombre del Señor. Pelea tu batalla. Busca los recursos de Dios. Alabo el nombre del Señor. El Señor tiene recursos para ayudarte. Busca esos recursos. Gloria al nombre del Señor. A lo mejor la arena, como le pasó a David con sus propios hijos. Los hijos de sus entrañas. Lo que más amaba. Gloria al nombre del Señor. Y le tocó en esa área. Y lloró amargamente por las traiciones, por las deslealtades, por los engaños, que no nacieron de los vecinos ni de los compañeros, no de aventura, sino del seno de la familia, de los más cercanos. ¿Y cuántos que estamos luchando con los más cercanos? Alabado el nombre de Dios. ¿Cuántos que tienen, muchos han sido quebrados, ¿no? Por batallar con hijos. Alabo el nombre del Señor. Conocí un hermano que se fue de la iglesia por la batalla con un hijo que le robaba, un hijo que le levantó la mano, que le rompía las ventanas y la puerta de la casa para entrar y robarle. Este hijo estaba en la delincuencia y él venía a las reuniones, un creyente fiel, y le veíamos arrodillarse y llorar. Y muchas veces me confiaba lo que él estaba pasando. Y mi consejo era: pelea tu batalla. Esa es la que te tocó. Es dura, es difícil, pero es la que te tocó. Y por último fue derrotado porque dejó la iglesia, dejó los caminos del Señor y hasta tuvo que vender la casa e irse lejos, ¿no? Porque no podía ya más vivir en la zona donde estaba. La perdió su casa, ¿no? Y terminó derrotado porque nunca más vino a la iglesia, nunca más fue creyente. Se apartó su esposa. ¿Y sabe cuál fue el enemigo? Su propio hijo. Alabo el nombre del Señor. No tuvo que enfrentar con una acusación de afuera, no tuvo que enfrentar con alguien que le engañó, le defraudó. La guerra fue en el seno de su casa, con lo más cercano que tenía, lo que más amaba. Esas son las batallas más duras. A lo mejor está pasando en esta noche, está batallando. Alabo el nombre del Señor, porque muchos creyentes no comparten esto, como que le da vergüenza. Yo conocí a un padre que estaba acá en la música, predicaba también. Tenía un hijo adolescente que a las 2, 3 de la mañana lo iba a sacar de la comisaría, porque lo detenía la policía y lo llevaba preso. Y él a las 2, 3 de la mañana andaba por las comisarías buscando alguien, ¿no es cierto?, que le ayudara a sacar el hijo. Ese hijo murió tempranamente en una tragedia. Oh, Dios le cortó la vida. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Tenía menos de 20 años cuando murió. Gloria al nombre del Señor, porque ese es el final muchas veces, ¿no? El final trágico de los que toman esos caminos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Batallas terribles, batallas que a veces ni soñamos, porque cuando tenemos nuestros hijos y son chicos y los criamos, no tenemos ni siquiera idea de que nos pudiera pasar. Y lo vemos en alguna otra familia, en algún otro padre, y nos compadecemos y decimos: ¿qué habrá pasado? ¿Cómo le está pasando? A veces juzgamos porque decimos: no le educó bien, no le enseñó bien. Y después nos toca. Alabo el nombre de Dios. Siempre decimos y aconsejamos que no abra la boca cuando ve algún padre que está batallando, cuando ve algún matrimonio que está en conflicto. No abra la boca, porque usted a lo mejor tiene un matrimonio también, a lo mejor también está criando hijos y sus hijos ahora son chiquitos y no le dan quebranto, pero van a crecer. Alabo el nombre de Dios, gloria. Y Dios no lo permita. Muchas veces lo que juzgamos en otros
Con esa vara que medimos somos medidos. Porque nos tocan, gloria al Señor. Entonces es bueno quedar quieto y orar por algún hermano que está pasando un cuadro, orar al Señor, gloria, y ayudarle en oración para que Dios le fortalezca y Dios le dé la victoria, gloria al Señor. Y no apresurarnos a juzgar ni a hablar. Oh, gloria al nombre del Señor. Alabo el nombre de Jesús. Pero si estás batallando, acude a los recursos de Dios. Tenemos recursos en el Señor. El Señor no dijo que te va a librar de batalla, pero dijo que te va a dar la fuerza, que te va a dar los recursos y que va a pelear junto contigo. Gloria. Alabado el nombre del Señor. Gloria al Señor. Pon ese asunto en las manos del Señor esta noche. Pon ese conflicto en las manos del Señor. Y deja que Él haga. Él sabe cómo hacer. Gloria al Señor. Y como los padres son de Él, los hijos también lo son. Dijo el Señor, el Padre mío es y el Hijo mío es. En Ezequiel, porque había un refrán por allá en Israel. Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se le picaron los dientes. Había una tradición en Israel que, bueno, por esta zona, por esta parte del mundo, se dice de tal palo, tal astilla. Es más o menos el mismo refrán que usaban los hebreos. Los padres comieron uva agria, a los hijos le agarró la picadura de dientes. Le cariaron la dentadura. Como que, ¿no es cierto? Ciertas costumbres, ciertos caracteres, ciertas circunstancias se heredan. Alabo el nombre de Dios, ¿no? A veces así, pero no siempre. Hay padres buenos que tienen hijos rebeldes. Hay padres malos que tienen hijos excelentes. No siempre se hereda. No hay una cultura de herencia. Más en aquellos pueblos occidentales que se creía que las maldiciones eran hasta la tercera y cuarta generación. Entonces muchas veces cuando había un hijo rebelde, un hijo que mostraba una mala conducta, decía esto es porque el abuelo, el bisabuelo, el padre. Yo que son tradiciones que incluso hay en Occidente. ¿No? ¿Y qué esperás si el abuelo era un delincuente? ¿Y qué esperás si el papá era un borracho? ¿No? Y hay esa cultura de herencia. Y Dios dijo en Ezequiel, el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. Cada uno tiene un alma, cada uno dará cuenta de sí. En la cruz se terminó esa herencia de generación en generación. Cuando vino Cristo y murió en la cruz y se hizo maldición por nosotros, se cortó esa herencia. Ya no es más hasta la tercera y cuarta generación. Ahora cada uno da cuenta de sí y puede haber un padre excelente que tenga un hijo delincuente. Y puede haber un padre delincuente que tenga un hijo excelente. Porque todas las almas son de Dios. Alabo el nombre de Dios y cuando crecemos y tomamos responsabilidad, nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Alabo el nombre de Dios, gloria al Señor. Entonces ese refrán desapareció en el plan de Dios. Alabo el nombre de Dios. Ahora cada alma le pertenece a Dios. Y somos responsables de nuestros hijos mientras son pequeños. Pero cuando crecen, ¿no es cierto? Toman decisiones y a veces las decisiones no son las más de nuestro gusto, no son las más agradables. Alabo el nombre de Dios. Y empezamos allí, empiezan a aparecer los conflictos familiares. Pero no te quiebres por esto. Así es la vida, así es el mundo. Así le pasa a los incrédulos y así le pasa a los creyentes. Alabo el nombre de Dios porque vivimos en un mundo que produce cardo y espina. Desde Adán y Eva para adelante
la tierra produce cardo y espina. ¿Y qué son los cardos y espinas? Las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones que hablaba Juan. Yo soy participante de la tribulación con mis hermanos, pero también del reino y de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Participamos de la tribulación, amén. Pero también participamos del reino y también de la paciencia. Gloria. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque el Señor Jesús nos llamó y no nos prometió inmunidad en el mundo en que vivimos. Nos advirtió que habría aflicción en el mundo que vivimos. Por eso es necesario la paciencia para, habiendo terminado todo, obtener la promesa y llegar a la presencia de Dios y dejar este mundo de aflicción atrás. Alabo el nombre de Dios. Pero si el enemigo logra derrotarte, perderá la carrera. Si el enemigo logra derrotarte, perdés la batalla. Alabado el nombre de Dios. Tenemos que lograr ser vencedores, terminar la carrera. Y cada batalla que tengas que pasar y lidiar, tómala como una experiencia. Tómalo como, ¿no es cierto?, un adiestramiento para lo que venga más adelante. Alabo el nombre de Dios, porque sabe que el que ha peleado ya batallas anteriores se le llama veterano de guerra. Y el veterano de guerra es respetado porque tiene experiencia de combate, porque no es un cadete. Es alguien que estuvo en el frente y que peleó, y generalmente los gobiernos, ¿no es cierto?, lo condecoran y le dan un tratamiento especial porque estuvo en el frente. Sabe lo que son las balas, sabe lo que es la trinchera, sabe lo que es enfrentar al enemigo. Por eso se llama veterano de guerra. Y Dios quiere hacer de ti un veterano de guerra, que hayas peleado muchas batallas y en cada una de esas batallas hayas adquirido experiencia. Gloria al Señor. Y termine la carrera siendo un vencedor. Alabo el nombre de Dios. No un derrotado. No deje que te derrote el enemigo. Alabo el nombre de Dios. Está luchando internamente. Está luchando en la familia. Alabado el nombre de Dios. Hay muchos hermanos luchando en la familia. Hay muchos luchando en el seno del matrimonio. Gloria. En lo más cercano que tiene el hombre y la mujer. Y ahí está la guerra. Alabo el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y algunos no lo cuentan, no lo comparten porque tiene vergüenza. Si abriéramos el corazón, usted se asombraría. Si abriéramos el corazón, usted se asombraría. Porque hay madres que luchan con los hijos y ¿sabe cuándo nos enteramos? Cuando el hijo está preso por un delito. O cuando el hijo tiene que ir a rehabilitarse por las drogas. Ahí nos enteramos lo que esa madre y ese padre han estado pasando. Que no somos sinceros, no compartimos. Parece que es un signo de fracaso, de debilidad, compartir que yo estoy luchando con mis hijos o que yo estoy luchando en mi matrimonio. ¿Usted cree que hay algún matrimonio que esté libre en el tiempo que vivimos? ¿Usted cree que porque, bueno, el pastor Pablo, el evangelista, pastor Marcelino, ¿usted cree que algunos de nosotros estamos libres porque somos pastores? Alabo el nombre de Dios. No hay nadie que esté libre. Alabado el nombre de Dios. Nadie está libre. Alabo el nombre del Señor. Por eso digo, decía antes, ¿no? Cerrar la boca cuando vemos alguna situación y orar. Porque mañana puedo estar yo en ese cuadro.
Alabado el nombre de Dios. A veces juzgamos, a veces emitimos un juicio, murmuramos, ¿no es cierto? Señalamos y mañana nos toca a nosotros. Porque la situación que vivimos es una situación de guerra. Y cuando hay guerra como en el territorio de Ucrania, no se sabe dónde va a caer los misiles. A veces gente civil que está haciendo su vida común y ordinaria y de repente un misil cruza el cielo y explota todo y mueren cantidad de gente inocente. Y lo mismo es el tiempo que vivimos, las batallas espirituales, no sabemos dónde puede caer un misil del enemigo. Puede tocar nuestra casa, puede tocar nuestra familia, puede tocar nuestros hijos. O porque son tus hijos están libres. Ninguno está libre. Alabado el nombre del Señor. Pelea tu batalla legítimamente. Pelea tu batalla legítimamente. Gloria. Acudiendo a los recursos de Dios. Buscando la ayuda de Dios. Gloria. Si hace falta la oración de la iglesia a tu favor. Nadie te va a juzgar. Porque pides oración por tu familia o porque pides oración por tu matrimonio. Nadie te va a juzgar, menos si es un cristiano verdadero. Porque sabemos que todo mañana podemos estar en la misma situación que tú estás hoy. Alabado el nombre de Dios. Y nos vamos a compadecer y vamos a estar ayudándote en oración. Porque ese es el tiempo de la guerra, es ese. Gloria al nombre del Señor. Uno se ayuda al otro. No, uno se protege del otro. Gloria al Señor, porque hay, ¿no es cierto?, una empatía con todos los que están involucrados en un conflicto. Y la iglesia está involucrada en el tiempo final. Y tenemos que ayudarnos, tenemos que respaldarnos, tenemos que acompañarnos, tenemos que solidarizarnos con nuestro hermano. Como decía Juan, vuestro hermano, Juan, vuestro hermano, participante de las tribulaciones, del reino y de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie en esta noche, participante, aquí. Yo como pastor soy participante de tus tribulaciones. Participante del mismo reino y participante de la misma paciencia que tenemos que tener para terminar la carrera. Gloria al Señor. Todos participamos uno con los otros de las mismas aflicciones que pasan nuestros hermanos en el mundo entero. Alabado el nombre de Dios. Vamos a orar si en esta noche hay un conflicto que estás llevando interiormente, gloria, o en el seno de tu familia, o en el seno de tu matrimonio, gloria. Vamos a orar para que Dios renueve tu fuerza y te haga un vencedor. Alabo el nombre de Dios, gloria. Y cuando te conviertas en un vencedor, cuenta cómo ha sido la victoria. Cuenta cómo Dios te ha dado la victoria. Gloria para otros que estén luchando. Tomen aliento. Tomen aliento y pelean la batalla que le toca pelear. Gloria al Señor. ¿No te está pasando algo extraordinario? Es algo que le pasa a todos los que queremos servir a Dios. A todos los creyentes en el mundo entero. ¿No te está pasando algo extraordinario y único? Algunos se culpa o el diablo le culpa. Que lo que le pasa es solamente a él. Que le tocó la esposa que le tocó el marido que le tocaron los hijos que le tocaron. Gloria. Vuelvo a decir, si pudieran, si fuéramos más sinceros y compartiéramos las aflicciones que nos tocan pasar o que hemos pasado, usted se asombraría de escuchar. Alabo el nombre de Dios, porque muchas veces no queremos compartir esas situaciones, pero están en todas las familias.
en todos los matrimonios, en todos los hogares. Gloria al nombre del Señor. Todo pasa en esas tribulaciones. Por eso decía Juan, participante contigo de las mismas tribulaciones. No hay ninguno exento, ninguno libre. No hay ninguno. Gloria al Señor. Todos transitamos esos caminos de batalla. Alabo el nombre de Dios. En esta noche necesita que hagamos una oración. La iglesia haga una oración especial. Levanta la mano, Dios sabe. No te voy a preguntar. No te voy a meter en el compromiso, gloria. Pero vamos a ser sinceros, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros cuando nos paramos acá, no andamos averiguando la vida de nadie. Pero el Espíritu Santo da revelación, el Espíritu Santo da discernimiento. Yo tenía otro mensaje para predicar esta noche. Alabo el nombre de Dios, gloria. Y el Señor me cambió, gloria. Y el Señor me mandó a hablar sobre esto, gloria. Porque el Señor da discernimiento, gloria. Salama. No importa cuánto lo guarde, no importa cuánto lo quieras mantener privado, gloria. Si venís a la iglesia, el Espíritu Santo conoce. Hola, Mariba. Salama. Gloria. Levanta la mano y vamos a estar orando. Dios sabe. Amado Dios.